Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Derecho entre líneas, un proyecto entre la Asociación Cabelí del Derecho y Cabelí Abogados, en el que hablamos de una forma sencilla y descomplicada de los principales temas de interés y actualidad jurídica. Les habla Santiago Guevara y en esta ocasión nos acompaña como invitado el doctor Luis Ángel Madrid, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, autoridad en temas relacionados a propiedad intelectual, parte pues de muchos proyectos que han tenido un impacto muy significativo en nuestro país, y en esta ocasión, por supuesto, nos acompaña como un amigo de la casa Cabellier. Bienvenido, Luis Ángel. Muy buenos días, Santiago, muchas gracias por esta amable invitación y será un gusto conversar hoy de distintos temas que son de interés en materia de propiedad intelectual en el día de hoy. Claro que sí, Luis Ángel. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Es para nosotros también de mucha satisfacción poder contar con personas del nivel de profesionalismo, de trayectoria, como la tuya, para poder hablar en esta ocasión del tema que hoy nos atañe, que es las posibles infracciones por los procesos de entrenamiento de la inteligencia artificial, que pues ahorita se viene conversando bastante de qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial, cómo funciona, cuál va a ser uno de esos impactos, y yo creo que la propiedad intelectual está un poco con ese nerviosismo, en unas fundado, en otras un poco infundado, frente a bueno, ahora qué vamos a hacer. Tenemos inteligencia artificial creando contenido, al que están entrenando con documentos. Eh, ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, ¿cuál es esa noción y ese primer acercamiento que podemos hacer a este fenómeno de la inteligencia artificial como parte ahora de nuestra vida cotidiana? Ciertamente, la atención mayor en estas materias se da a raíz de la irrupción de la inteligencia artificial generativa. Como es sabido, aquí entre nosotros teníamos la inteligencia artificial desde hace un buen rato y seguramente ni siquiera nos hemos percatado de la importancia y del impacto que tenía la inteligencia artificial en la vida nuestra. Estamos utilizando la inteligencia artificial para asuntos como Waze, GPS y otras cosas. Ya era de común uso desde hace varios años, pero solamente hace 2, 3 años, cuando en la pospandemia entra la inteligencia artificial generativa, que, como bien dices, genera contenidos a partir de insumos que los creadores incorporan dentro del proceso. En ese momento, o de una primer estadio, la gran preocupación era más de carácter especulativo. ¿Qué tipo de derechos se generaban en la creación de las obras? ¿Era la inteligencia artificial o es la inteligencia artificial generativa un autor, un creador? ¿Tiene derechos? ¿Alguien distinto a un ser humano que crea contenidos con ciertos toques de originalidad puede ser titular o no? ¿O creador? ¿O si hay creación, quién será el titular? Digamos que eso ocupó, y recuerdo hasta fecha muy reciente, eso ocupó el 90% de la discusión o el 99% de la discusión. Pero detrás de eso realmente existía un tema mucho más importante. ¿Cómo y qué está entrenando la inteligencia artificial? ¿Qué tipo de contenidos? ¿Qué tipo de obras protegidas por el derecho de autor? Y posiblemente por derechos de propiedad intelectual que se pueden considerar sui generis, al menos en Europa. Bases de datos, el derecho a las bases de datos. ¿De qué manera ese proceso de entrenamiento de esa inteligencia artificial generativa está produciendo o puede generar infracciones a esos derechos? Por supuesto, ¿cómo se entra la inteligencia artificial? Fundamentalmente utilizando contenidos que están protegidos por el derecho de autor. Pero segundo punto, buena parte de esos contenidos, o más bien la calidad del producto que resulta de la inteligencia artificial depende de la calidad de las obras con que se esté entrenando. O sea, calidad del insumo resulta en la calidad del producto mismo. Eso, digamos que es el punto, ese es el punto de partida al debate. Primero, se alimenta con obras protegidas, y segundo, la inteligencia artificial, para generar contenido de buena calidad, requiere a su vez asumir o entrenarse o
hacer minería de texto y de datos sobre productos de muy buena calidad. Esa es la gran pregunta y las dos respuestas, las dos formas de responder a la pregunta jurídica sobre la legalidad de ese entrenamiento está dado de la siguiente manera. Primero, hay un licenciamiento para el uso de esas obras, hay una licencia contractual convenida entre el titular del contenido y la inteligencia artificial generativa, o más exactamente los dueños de esa inteligencia artificial. Esa es la primera posibilidad. Y es una posibilidad que cada vez está generando mayores desarrollos. De alguna manera se ha llegado a un consenso general de que se requiere una licencia previa, un acuerdo entre las partes que permita, de un lado, tener acceso a los mejores contenidos y segundo, que los titulares de esos contenidos reciban una adecuada y justa remuneración por el uso que se hace de sus obras. Pero ahí frente a eso lo que están diciendo también las empresas tecnológicas como OpenAI, que hemos visto pues ya casos que en este momento están en las cortes y es, venga, yo voy a usar la figura del fair use. Voy a decir que esto es con fines académicos, con fines educativos, y uso esa zona gris Así es. para empezar a cooptar todos estos contenidos que pues estamos a la espera de qué resulta, por ejemplo, ese caso de New York Times con OpenAI. Sí. ¿A dónde nos lleva eso? ¿A dónde nos envía esa pugna que hay entre las empresas desarrolladoras que dicen, yo lo hago con fines educativos, yo realmente lo que quiero es tomar este contenido que está ahí y hacer un proceso de entrenamiento, de educación, de contenidos que finalmente no son susceptibles de protección al derecho de autor, que es pues ese output, esto que genera la inteligencia artificial, que es el debate hacia donde nos comentas que se ha desviado toda la atención y es hacia lo que sale, pero pues no ese proceso de entrenamiento que es el que está tomando realmente contenidos protegidos y que todavía las cortes están viendo cómo manejar esa tensión que hay, porque pues es muy delicado también llegar e invalidar los precedentes y todo el desarrollo que hay alrededor del fair use. Ciertamente. Primero, hay que decir que en este momento existe ya un mercado de licenciamiento, particularmente en Estados Unidos, en la Unión Europea, y se está abriendo paso también en América Latina. Mercado de licenciamiento que posiblemente no estaba tan claro, no estaba tan definido, no se veía su urgencia cuando empezaron estos litigios jurídicos. Segundo, indudablemente, en la línea que estaba observando, yo decía primero, un acuerdo bilateral entre las partes concernidas, entre titulares y creadores de nuevos contenidos, o si de alguna manera se puede señalar, responsables del entrenamiento de la inteligencia artificial. Y ciertamente la segunda forma de asumir el problema ha sido a través de las limitaciones y excepciones al derecho de autor, entre las cuales, por supuesto, aparece el fair use como una posibilidad muy importante, muy interesante, compleja. Tan compleja que hoy hay en Estados Unidos 40 grandes litigios en los cuales titulares de contenidos están demandando a desarrolladores de inteligencia artificial generativa. El fair use indudablemente es una herramienta, es una limitación de excepción que, como bien sabemos, es de rigor en Estados Unidos, opera en Estados Unidos, y por la importancia que tiene Estados Unidos en la creación, en los desarrollos de inteligencia artificial, va a ser importante y va a definir con mucho el escenario mundial. Siendo que la gran mayoría o las más importantes inteligencias artificiales generativas, con excepción quizá de DeepSeek en China, la gran mayoría o la inmensa mayoría están en Estados Unidos, lo que se resuelve en Estados Unidos es fundamental. Pero también hay que ver, y sería mi punto, de manera muy rápida, también lo que está sucediendo en Europa, particularmente en la Unión Europea. La Unión Europea, a diferencia de Estados Unidos, no tiene un estatuto parecido al Fair Use. Existe en el Reino Unido el Fair Dealing, que es muy similar, pero infortunadamente a raíz del Brexit, de alguna manera eso se ha difuminado, o la importancia jurídica de
de esa institución legal no ha tenido mayor desarrollo dentro del sistema europeo. Diciendo eso, debo señalar que por lo menos en la Unión Europea, en la última directiva de copyright, la última directiva de derecho de autor, del año 2019, la 790, establece dos grandes limitaciones y excepciones a favor de la minería de textos y datos. La primera es muy interesante, es una limitación y excepción muy abierta, muy general, mandatoria, obligatoria, para las instituciones que allí se llaman, o se pueden llamar, de investigación científica o que incluye universidades, centros de investigación, en donde o estas instituciones tienen una, una excepción, una limitación de excepción abierta a ellas para hacer minería de datos y de textos y datos sin ninguna limitación. Quizá con algunas, con la única limitación de que el acceso sea lícito. O sea, no pueden hacerlo, como en efecto en uno de los casos que vamos a ver, sobre textos o copias falsas o ilegales. Tienen que ser acceso lícito y además pueden hacer lo que llaman reproducción y extracción. Y eso es muy importante porque los que de alguna manera conversamos sobre derecho de autor, fundamentalmente hablamos a partir de los derechos patrimoniales, sobre los modos de explotación de la obra. Y claramente esta limitación de excepción dentro del rigor jurídico europeo, que es muy similar al nuestro, ellos tienen la precaución de establecer una limitación de excepción al derecho de reproducción y a un derecho nuevo, el derecho de extracción. O sea, para las que llamamos los organismos de investigación o entidades de investigación, se tiene esa limitación de excepción abierta. Pero segundo, se ordena a los países, en esta directiva, en la 790 del 2019, establecen una limitación de excepción para la minería de textos y datos de manera general. Siempre y cuando, por supuesto, también para reproducción y extracción, acceso lícito, pero siempre y cuando los titulares de los derechos en cuestión, que es derecho de autor, pero también el derecho sui generis de normativa de protección de datos, no hayan establecido una limitación a ese acceso, lo que se llama la cláusula opt-out en inglés. O sea, el yo me salgo. Si yo me salgo, yo como titular puedo blindar, puedo declarar que mis textos, que mis contenidos no serán pasibles, no serán sujetos a ese uso por parte de los desarrolladores de la inteligencia artificial. Si yo hago esa declaración, me salgo de la posibilidad de que hagan minería de datos y de textos sobre mi obra o sobre mis contenidos. Eso genera también una puerta y una guía también porque, pues, salvo algunos proyectos muy puntuales, la inteligencia artificial todavía creo que están hasta ahora intentando entenderla, en primer lugar. Así es. Y en segundo, lo poco que hay son fotocopias, ¿no? Y como es en el caso, por ejemplo, latinoamericano, ya la costumbre, nosotros utilizamos es un copia y pegue de las legislaciones internacionales, sobre todo las europeas, de todo lo que llega. Por eso aquí encontramos una mixtura algo curiosa de muchas normas, incluyendo temas de propiedad intelectual, incluyendo pues prácticamente en todos los ámbitos siempre nos va llegando. Hace poco el Ministerio de Tecnología presentó una propuesta de regulación de la inteligencia artificial, una de tantas, de varias que ya se han presentado y que no han llegado todavía a tener un avance significativo. Y eso nos deja a nosotros en una posición un poco compleja porque pues si estamos a la deriva esperando qué dice la Unión Europea, qué dice Estados Unidos, dos sistemas que se están apartando y que están generando una línea muy distintiva y muy clara, pero cada uno desde su perspectiva. Y eso también nos deja a nosotros en ese punto medio de muy seguramente vamos a coger un poquito de Europa, un poquito de Estados Unidos, vamos a hacer así, vamos a revolver todo eso y vamos a sacar algo acá para Colombia y para varios países de Latinoamérica que seguramente tomarán esa misma iniciativa de revisar, que una de las propuestas interesantes que hay es la propuesta de regulación, por ejemplo, de Brasil, que es una de las que pues más ha sonado y más connotaciones ha tenido junto, pues aparte de las grandes,
que han estado en medio de la conversación. Y eso nos da pie también para mencionar algo, y es ese temor o esa alarma que hay desde el punto de vista de los creadores en el mundo del derecho de autor, viendo a la inteligencia artificial como una amenaza, y que en palabras, por ejemplo, del doctor Fernando Zapata, que tuve la oportunidad de compartir un espacio con él hace poco, mencionaba algo que va muy en línea, y es: dense cuenta que esto finalmente es otra forma de explotar. No lo vean como una amenaza. La inteligencia artificial es un usuario más. Un usuario al que yo le voy a vender mis contenidos, le voy a vender mis obras, le voy a entregar mi producción audiovisual, mi producción literaria. Ahí es una oportunidad precisamente de definir prontamente la manera en cómo estos contenidos van a empezar a protegerse de cara a la alimentación de la inteligencia artificial, para que pues más adelante, y ahí sí entramos a esa segunda parte del debate que todo el mundo ha estado ahí hablando de, bueno, lo que hace la inteligencia artificial, ¿se protege, no se protege? En el caso de Colombia es clarísimo, la ley 23 y las leyes relacionadas a propiedad intelectual son muy específicas, frente a un debate un poco gaseoso y creo yo, pues no digo malintencionado, pero sí innecesario hasta cierto punto, de ¿se protege o no se protege? La respuesta es clarísima, y es que no se protege en cuanto a lo que establecen las normas en este momento. Si la pregunta es ¿se protege? La respuesta es no. Pero pues ahora nos vamos a ese paso previo y a esa oportunidad también de explotación, y es: ¿qué vamos a hacer ahora los creadores de contenido para que nuestras obras se vean blindadas y se vean protegidas frente a esos procesos de alimentación de inteligencia artificial que terminan haciendo pinturas con el estilo de Botero, imágenes con el estilo, pues, el estudio Ghibli? Eso fue uno de esos golpes duros en el tobillo, en el talón. Fue un golpe muy fuerte, porque ese tipo de tendencias, al igual que pasó con ChatGPT cuando salió y empezaba a contestar cositas, porque ChatGPT fue realmente el que puso de moda la inteligencia artificial generativa, no porque no existiera, como mencionabas hace un momento, sino porque faltaba un poquito de propaganda, de show, y finalmente eso se dio hace nada, con millones de personas gastando miles de litros de agua en la generación de contenidos por medio de ChatGPT, y pues que no solamente tiene, que ahora se empieza a ver un conjunto de cosas, ¿no? Tiene impactos ambientales, tiene impactos en la propiedad intelectual, Así es. desde el estudio Ghibli. Y para unos usos totalmente frívolos. Sí, curiosamente, Totalmente frívolos que en nada suman y al contrario, demeritan y diluyen una reputación. Y si se quiere, un contenido cultural y filosófico como puede ser las producciones que vienen de Estudio Ghibli y sus producciones que seguramente hemos gozado muchas personas. ¿Y tú qué piensas de ese alarmismo, de esa, pues no digo conspiración, pero sí esa histeria colectiva que se está generando alrededor de qué va a pasar con esto? Pues ciertamente, y bien lo tocas, ¿no? El principal problema realmente, o la situación que uno lamenta es el uso enorme de recursos que implica la inteligencia artificial, que en efecto debe ser usada de manera responsable y a efectos de apoyar o, mm, agregarle a procesos de creación o de investigación, que realmente debería ser. Puedo hacer un par de comentarios sobre ese punto, sobre Ghibli, y gracias por traerlo, pero has puesto dos temas antes incluso. Uno es que justamente esta cláusula o esta institución del opt-out en Europa le permite a los creadores de contenido, a los titulares de contenido, negociar el uso de sus obras para el entrenamiento de la inteligencia artificial. O sea, eso ayuda bastante más de lo que puede ayudar el caso norteamericano. El segundo, la costumbre que tenemos en efecto de hacer copy-paste de figuras jurídicas extranjeras
Revisando la norma, más que la norma, la propuesta que recientemente se presentó por parte del gobierno colombiano con la firma de varias congresistas de un partido de gobierno, uno encuentra que fundamentalmente es la incorporación a Colombia del Estatuto Europeo, que no regula de una manera marginal, regula el acceso a contenidos, pero fundamentalmente qué tipo de inteligencias artificiales se pueden usar, tanto de propósito general como generativa, dentro de un país. Ese es un tema complejo, sobre todo cuando Estados Unidos, el presidente Trump, una de las primeras órdenes ejecutivas fue derogar la anterior orden ejecutiva del presidente Biden sobre inteligencia artificial. ¿Y en qué estado estamos hoy en el mundo? Un país sin regulación como es Estados Unidos y China, donde está floreciendo la inteligencia artificial de manera exponencial. Y Europa, en donde no se conoce ninguna inteligencia artificial importante. Estamos tomando el modelo europeo seguramente. Ese es un tema que va a abrir una discusión interesante. Pero esa pregunta que hace sobre los usos como el caso de los contenidos del maestro Miyazaki en el estudio Ghibli, me lleva al punto de cómo está operando hoy los casos más recientes en materia de la legalidad de ese entrenamiento, que son casos decididos en Estados Unidos y que para ello necesitamos hablar de manera muy rápida sobre cómo opera en Estados Unidos esta figura. Y esta figura, esta limitación de excepción, opera a través del Fair Use, que es una institución sui generis de Estados Unidos, una institución que está considerada en la normativa norteamericana de manera puntual en la sección 107 del Copyright Act del año 76, pero que viene del siglo XIX, de un caso, el caso Folsom, que si mal no recuerdo de 1846, y establece cuatro requisitos. El primero, el tipo de uso que se le da a la obra. Y aquí viene un punto muy importante, el uso debe ser transformativo. O sea, si yo estoy tomando una obra ajena, debo transformarla. Y entre mayor distancia, entre mayor diferenciación exista entre la obra que estoy creando y la obra anterior, más posibilidades hay de que el juez reconozca la licitud del acto. O sea, que sí se incluye o se incorpora dentro del fair use. El segundo, la naturaleza de la obra que estoy copiando. El tercero, la extensión de la copia que estoy haciendo, o la extensión del uso más que la copia. Y cuarto, que es el más importante, es cuál es el impacto de ese uso en el valor comercial y en la explotación comercial que el titular está haciendo de la obra. Y eso es muy importante. El primero y cuarto requisitos son fundamentales para los tres casos que se están revisando, o los tres casos últimos, y de pronto el cuarto caso. El cuarto caso, que no se ha decidido, es el caso más importante, ya lo mencionaste, es el caso del New York Times contra OpenAI, ChatGPT, que es una demanda multimillonaria, una demanda complejísima, una demanda que es mucho más de mayor calado que los casos que estamos resolviendo, pero los casos que se resolvieron recientemente, año 2025, y que vamos a referir de manera muy rápida, pueden dar una luz sobre qué va a pasar con el caso más importante que estamos viendo, que es el del New York Times. Ciertamente hay un caso que hablamos justo antes de entrar a cámara, que es el caso de Thomson Reuters. Fue resuelto en Delaware recientemente. Y es un caso en donde se debatió ciertamente si el uso por parte de una inteligencia artificial de contenidos de Thomson Reuters era legal o no. Esos contenidos eran lo que en inglés se llama head notes de casos legales. ¿Qué es el head note? El resumen del caso. ¿Era legal o no era legal? El juez decidió que no era legal porque fallaba en el cuarto punto, en la cuarta condición del fair use. Esto que estaba haciendo esta inteligencia artificial en particular estaba compitiendo en el mercado con Thomson Reuters. Con el contenido original del que se alimentó. Sí. Digamos, tienes toda la razón, aunque ellos técnicamente lo dicen, está compitiendo con el titular del derecho. Le está restando ingresos. Y en efecto está pasando. Ahí se cayó, por esa razón, en ese caso en Delaware, se falló en contra de la inteligencia artificial. Pero recientemente, y después de eso fue en febrero, creo, de este año, en junio y julio se han producido dos casos muy interesantes.
en California. Nuevamente, esto es decisión a nivel de distrito. No ha llegado, perdón, a circuito. Ah, no, me corrijo. Estos casos se resolvieron en primera instancia. O sea, a nivel de distrito no se ha llegado a corte de apelaciones en el circuito federal. Vamos a ver qué va a pasar en esos casos, pero el primero es un caso muy particular, un caso un poquito triste. Creo yo por lo que hay aquí de fondo. El demandado fue Anthropic, que es el titular, desarrollador de la inteligencia artificial Claude o Claude. ¿Cómo hicieron? Alimentaron la inteligencia artificial primeramente se consiguieron 200.000 libros y luego 7 millones de libros. Varios de ellos copias ilícitas, ilegales, pirateadas. Entraron en inteligencia artificial, pero para justamente evitar o protegerse contra la demanda, lograron, y esto no pasó con el New York Times, según parece, lograron que el contenido de partida fuera distinto del contenido al que se accede por parte de los usuarios finales. O sea, no hay contenido exacto, sino un contenido totalmente transformado. La inteligencia artificial está entrenada, pero no arroja los textos similares a los textos iniciales. Cosa que parece que no pasó con New York Times. New York Times ha llevado al estrado judicial evidencia de que ChatGPT sí está produciendo textos iguales a los textos originales. Esto para evitar ese problema. El segundo caso, y aquí los demandantes fueron 3 autores, que dentro de esos, yo diría, no sé, millones y millones de textos, ellos evidenciaron que su obra estaba siendo usada para entrenar la inteligencia artificial. Demandaron a Anthropic y perdieron el caso. ¿Por qué lo perdieron? El juez, en este caso, consideró que la intervención había sido transformativa, en el sentido que no había una reproducción exacta de los textos originales. Sin embargo, de manera muy preocupante, no consideró o no le dio suficiente peso al hecho de que las obras que habían sido utilizadas para entrenar la inteligencia artificial, buena parte de ellas eran obras ilícitas. Ese es un tema que ha generado, o un evento que ha generado incertidumbre y preocupación dentro de la comunidad, tanto de creadores, titulares de contenido, como personas que debaten estas materias en ese país. Claro, eso en esa situación el tema del licenciamiento se va a la borda porque si se establece el licenciamiento como la regla general, pues cualquiera puede hacer el mismo ejercicio de utilizar contenidos piratas, de utilizar réplicas, documentos falsificados, etcétera, 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 etcétera. Y pues no va a tener ningún interés en licenciar cuando fácilmente puede alimentar o puede decir, pues yo estoy haciendo el ejercicio con lo que tengo y lo que tengo es esto. O por lo menos legal, ¿no? Yo he tenido acceso legal a esos contenidos. Compré la obra original. Por lo menos ahí el titular recibió lo que esperaba recibir, lo que el mercado esperaba recibir al menos. Si el libro costaba, no sé, $200, yo pagué los $200. No utilicé una copia no autorizada para llevarlo de manera más amable. Aquí este juez decidió o hizo una consideración adicional en cuanto que, en el cuarto punto, y es que dijo, oiga, realmente el yo ser titular de un derecho no me blinda a mí completamente que alguien haga o utilice mi texto para efecto de educarse y entrenarse. Y ponía el ejemplo, si ese libro lo hubiera tomado un joven escritor y se lo hubiera leído y hubiera producido una obra parecida a la mía en el mismo estilo, yo no puedo impedirlo. Lo que está haciendo, y eso lo dijo el juez, de alguna manera es, la inteligencia artificial está haciendo lo mismo que hace un ser humano, y es tomar un texto, no sé, quiero escribir en la manera o usar el estilo de García Márquez. Me leo la obra completa de García Márquez y produzco un texto
sobre una situación distinta, pero inspirado Aires de... con aires de García Márquez, en el estilo que llaman los autorrealistas, en el estilo de... Eso es un punto muy complicado que difiere de manera importante con la segunda demanda. La segunda demanda es más interesante aún. Es un caso, el caso Kelly. El caso, este señor, Richard Kelly, es un autor del que se llama cyberpunk. Es un género que aquí no se conoce mucho. Pero curiosamente a él se le asociaron un par de autores, eran 13 autores. Uno de ellos, uno muy conocido, Junot Díaz, que es un autor de origen hispano que es muy exitoso en Estados Unidos. Y demandan, en este caso, a Meta. El juez del caso opina de manera diferente al anterior. Dice, en efecto, aquí el proceso transformativo es distinto. Porque si usted no puede comparar un ser humano, no lo puede comparar con una máquina que es capaz de producir en segundos en una cantidad inmensurable de contenidos. Utilizando lo que a una persona le toma años escribir, esto lo hace en fracciones de segundo. No hay unas condiciones iguales No hay en el condiciones proceso de creación, si es que se puede hablar de creación. Aquí, y el problema él dice, y es un tema, y aquí ya para cerrar, lo que está ocurriendo es que usted, y es muy interesante, quiero que está usted haciendo inteligencia artificial, es diluyendo el valor de la obra a través de lo que se, a través de la inundación de textos similares sin ningún tipo de control. Esa dilución de la obra conspira contra el fair use, contra el cuarto elemento, y es el impacto de ese uso en el valor de la obra y en las condiciones de mercado. Pero perdieron la demanda porque los demandantes, por un error procesal, o más bien un error de configuración de la demanda, no lograron establecer cuánto era el valor de la ilusión. No se presentó evidencia significativa de la ilusión y el impacto. Hubiera sido muy interesante ver el fallo frente a esa situación. Ciertamente. Y aquí hay, para cerrar, hay un punto importante. Como bien señalabas, nosotros tenemos tendencia a inspirarnos, para utilizar otra palabra, en legislaciones extranjeras. Hacemos un fair use Que están de toda la normativa internacional. Así es. En Europa existe una disposición que se omite, que guarda similitud con una disposición, con una limitación de excepción que tenemos en Colombia. Y es una limitación que no está dentro de la directiva de derecho de autor, el copyright, sino en la directiva más antigua, que es la InfoSoc, la directiva de la Sociedad de la Información, que es, si mal no recuerdo, del año 2002. Allí se tiene una limitación de excepción para uso de textos a propósito de ilustración para la enseñanza o la investigación, que es un punto parecido al que nosotros tenemos. Pero la nuestra es mucho más acotada en cuanto a que nuestra limitación de excepción existente es la Ley 23 de 1982, y si mal no estoy en la decisión andina 351, se limita a uso de obras de manera mecánica, no digital. En cambio, en Europa sí la establecen de manera abierta. Y esa impone que sea para efectos de enseñanza o investigación. Yo puedo tomar textos, puedo hacer mineriatos para enseñanza o investigación, siempre y cuando no se haga con propósitos comerciales. Que esa es otra limitación de excepción que estaría a favor de los desarrolladores de inteligencia artificial allá. Y que aquí voy a tu pregunta, ¿cuál sería cómo resolveríamos esto en Colombia? Aquí en Colombia, nuestro sistema es cerrado, las limitaciones de excepciones son taxativas, o deben pasar por lo menos por la regla de los 3 pasos, que imponen distintos tratados internacionales, entre otros el acuerdo sobre los ALPIC y los tratados de Internet del año 96 de la OMPI. Y creería yo que esa limitación de excepción, por lo menos aquí, no sería aplicable.
Lo que nos deja en un sistema bastante cerrado, en donde el entrenamiento de inteligencia artificial sin autorización previa por parte de un titular sería ilegal de plano en Colombia. O sea, no tenemos las flexibilidades que están contempladas de una manera muy acotada en la Unión Europea o, como lo señalabas anteriormente, de una manera tan abierta, pero difusa, compleja, como ocurre en Estados Unidos, y susceptible de pleitos, además, y de decisiones judiciales como las que acabamos de examinar. Muchísimas gracias, Luis Ángel, por esta explicación, por este espacio. Nos podríamos quedar Aquí un buen rato, sí. un rato grandísimo hablando sobre este tema y cuáles son las perspectivas. Como siempre es el caso, frente a estos temas de coyuntura mundial, nos toca esperar a ver qué dicen los grandes, a ver qué definen, qué solucionan, qué se presenta, que por supuesto es donde con mayor habitualidad se van a presentar estos conflictos, estas situaciones. Y finalmente, pues, como todo, debe haber un equilibrio. Por supuesto, la inteligencia artificial es una herramienta, es una realidad que está más vigente que nunca, que toma espacios de forma bastante agresiva, y por agresiva me refiero a muy rápida. La inteligencia artificial está inundando absolutamente todo el mundo y en todos los ámbitos de trabajo que pues, requieren una actualización en todos los sentidos. La propiedad intelectual no es la única área que en este momento está viendo qué hacer y urgida de respuestas y soluciones y problemas que se están presentando y eventualidades, sino que todo el derecho está, y el derecho, la banca, estamos frente a una encrucijada que se puede ver, y eso es como todo, depende a quién le pregunten, se puede ver como una oportunidad, como una ventaja. Hay personas haciendo mucho dinero en este momento con la inteligencia artificial y hay personas que, aferradas a lo que ya hay, pues se van a ver muy afectadas y muy golpeadas. Entonces es el momento no solo para el derecho, sino en general, para el mundo de empezar, nosotros en el mundo de los abogados de tradición y de una herencia que se lleva con los años, pues también es un remesón para todos. Al igual que la pandemia tuvo un impacto inmensamente negativo en la sociedad, una que otra cosa avanzó de forma significativa, y uno de los rezagos y demás que vimos fue frente a lo digital. Así es. Sí, solamente dos anotaciones y como siempre parto de tus buenos comentarios en esto. Uno de los puntos que se establecen y que se señalan en el fallo, particularmente en el caso de Kerry versus Meta, es justamente ese punto. Señores, ustedes están ganando unas sumas absolutamente enormes desarrollando estas inteligencias artificiales. Ustedes deben reconocerle a los titulares, a los creadores. Esto no puede ser un asalto sin ningún tipo de trabas, sin ningún tipo de límites, en cuanto la ley dispone, en cuanto la ley puede proteger o debe proteger a un titular, a un creador. O sea, ustedes deben pagar. Pero lamentablemente, y fue el caso de Kerry, no me probaron cuál es el impacto de esa ilusión, lamentablemente. Y segundo punto, y es un comentario que es obvio, pero no lo hice al comienzo. Y debe haberlo hecho, pero aprovecho este momento. Esas decisiones, sí nos importan, porque sí nos afectan directamente. Nosotros somos usuarios. Nosotros usamos todos los días ChatGPT, usamos Gemini, usamos Claude, usamos distintos tipos de inteligencia artificial para distintas tareas. Y esto nos va a impactar de una u otra manera. Todos somos usuarios. O sea, lo que se define allá sí tiene un impacto en nosotros como usuarios. Por supuesto. Eso no solamente eso, por supuesto, eso no va a afectar y seguramente será un elemento, y ahora que estamos viendo que se traen figuras jurídicas de afuera con cierto... un proceso de criollización. Sí. Hablamos de
Clearview y esas cosas. Y ahí, Entonces, figuras jurídicas. y ahí empezamos otra vez a comenzar con la ruleta de decisiones y de normas Sí. que en la práctica resultan bastante complejas de aplicar, porque pues se diseñaron para otros contextos. Bueno, escúchame, no es Clearview, es Plainview. La teoría del Plainview que apareció aquí la semana pasada en la jurisdicción colombiana. No me extrañaría que cualquiera de estas apareciera en cualquier momento. La dilución del valor de mercado de la obra creada puede ser un tema interesante para contemplar en el evento que se dé un caso, y seguramente aquí también ha habido lo que se llama scraping, o sea, seguramente nuestros contenidos están en varias inteligencias artificiales y no lo hemos, aún no tenemos ningún caso aquí en el país. Sería interesante verlo si ocurre. Querido Santiago, muchísimas gracias por esta amable invitación, muy complacido. Realmente es una oportunidad para conversar de temas que son de interés sistémico, pero también interés para los que en este país usamos el sistema y además tratamos de entender qué está pasando. Muchas gracias, Luis Ángel, por aceptar la invitación, por compartir con nosotros. Siempre bienvenido a estos espacios. Muchas gracias. A todos los que nos acompañaron en este episodio, muchas gracias. Nos veremos en un próximo episodio. Recuerden que este fue un espacio del podcast Derecho Entre Líneas, un proyecto entre la Asociación Caballería del Derecho y Caballería Abogados, en el que hablamos de una forma sencilla sobre los principales temas de interés y actualidad jurídica. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Asociación Cavalier y Cavalier Abogados. Nos veremos en un próximo episodio.